Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí como inicio de este 2025 en la primera emisión, obviamente de este año, y antes que nada les queremos enviar una cordial felicitación, deseándoles que tengan un año lleno de salud y muchos éxitos, principalmente de salud. Así que pues iniciamos este 2025 con temas políticos bastante interesantes. Los invitamos, antes que nada, a que le den like al video, a que se suscriban al canal, a que nos compartan en sus redes sociales, a que le piquen ahí en la campanita para que siempre les recuerden cuando subimos un video o tengamos algún en vivo. Así que esa invitación se las reiteramos. Y nuevamente les decimos feliz 2025 y pues vamos a platicar con ustedes de 3 temas que al final del año se presentaron. El primero del cual vamos a platicar es precisamente del cierre del 31 de diciembre del 2024 y pues, las primeras horas del 2025, del 1 de enero. Y es que controversial la presentación del sonido Polymarch, con 3 adjetivos principalmente, que es el nepotismo, la contaminación auditiva y el costo excesivo. De lo que se habló principalmente fueron de los dos, el nepotismo y el costo excesivo, porque pues resulta ser que Polymarch pertenece nada más y nada menos que a Apolinar Silva de la Barreda, y este dueño de este icónico sonido, que se fundó a finales de los 70s, y que su principal virtud es haber marcado toda una generación de la práctica del baile del high energy, de la cual pues obviamente por ser yo una persona de aquellas generaciones me tocó vivirlo, me tocó bailar, me tocó experimentarlo, y pues obviamente de eso vamos a hablar al ratito. Pero bueno, el caso es que Apolinar tiene una hija que se llama Paulina Silva Rodríguez, y Paulina tiene años de conocer a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum, en este caso, ahora ya como presidenta, la nombró como coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República. O sea, un cargo sumamente importante, relevante. Y entonces, en algún programa de Latinus, uno de sus periodistas estelares hizo una entrevista precisamente a Apolinar, y pues en ese caso Apolinar le dijo pues de manera muy honesta que iba a cobrar 12 millones de pesos. Y no, para que nos demos una idea de la importancia de estas cantidades, más allá de que se puede justificar el gasto o no, cuando se han hecho la presentación de otros artistas diferentes, digo, ahí se ha presentado Rubén Blades, la Sonora Santanera, y cualquier cantidad de artistas para cerrar el año, y de los que más han cobrado 3 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cantidad que prácticamente es 3 veces más, 4 veces más. Así que desde luego que eso puso en alerta el por qué en este caso a un sonidero se le encarga esta actividad y con ese costo tan excesivo. Y cuando viene todo el reclamo hacia la parte de lo que es el área de cultura de la Ciudad de México, que quien organizó, pues ahí su secretaria de Cultura, que también es analista política y se presenta con Julio Astillero, ella en una conferencia banquetera cuestiona y dice que bueno, se le hace pues de mal gusto, ¿no?, que estén criticando esta toma de decisión del pago cuando se está hablando de una discoteca que iban a montar en Paseo de la Reforma de aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Y decía ella, bueno, 12 millones de pesos, cuando se pone ya en la división, en el prorrateo de la cantidad de las personas que van a ser impactadas, pues obviamente el costo-beneficio es un costo pues muy reducido. Pero la discusión la centran en esa parte y no en la parte medular de por qué se toma la decisión de que Polymarch sea quien haga
precisamente esta presentación. Y ese es el asunto de fondo, porque Ana Francis, que es nada más y nada menos que la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, imagínensela, ella pues, recién llegada en octubre a esta secretaría, y abro un paréntesis. Esta Secretaría de Cultura de la Ciudad de México vino aquí a la Colonia Obrera, donde grabamos nosotros, y en la calle de Roa Bárcenas, entre la calle de Bolívar e Isabel la Católica, hicieron un evento de los primerititos que organizaron con la llegada de Clara Brugada. Fue en la primera o segunda semana, en octubre. Y yo fui a ese evento, un evento pues muy tradicional, como los que siempre han organizado las secretarías de la Ciudad de México, con poco presupuesto, pues bastante ordinario, esa es la verdad. Y yo pregunté dónde estaba ella, porque le iba a hacer una petición en específico, y pues obviamente no fue, ¿no? No vino acá a la Colonia Obrera, y son de estas denominadas intelectuales, ¿no? Que les gusta ir a la Roma, a la Condesa, a la Cuauhtémoc, pero no acá con el populacho. Entonces, cierro el paréntesis. Y más o menos de eso estamos hablando, de que llega ella y de repente se le ocurrió seguramente esta gran idea a ella o a su jefa o a un grupo de colaboradores de decir, pues vamos a cerrar el año y vamos a hacer un evento con Polymarch, con una discoteca de 1 kilómetro de tamaño. Pero el fondo era el emblema, pues la música, el movimiento sonidero del High Energy, ¿no? Entonces, cuando uno hace esto, quienes hemos trabajado en la administración pública, se me pueden ocurrir pinche mil ideas. Lo importante es cómo las aterrizas dentro de un marco de legalidad. Y, pues, si vas a hacer esto, lo que debería de ser en el ámbito sonidero, toda vez que no es el único que toca High Energy, pues es ponerlo no solamente en la discusión pública, sino que al interior del gobierno, pues hacer una licitación. ¿Por qué? Porque también estaba Patrick Miller, que es el opositor o el competidor, no opositor, el competidor en su momento de lo que ha sido todas estas décadas de Polymarch. Los dos principales sonideros respecto al High Energy siempre han sido Polymarch y Patrick Miller. Y hay otros sonidos pequeños que también estuvieron en aquella época, por ejemplo, acá en la Colonia Obrera y la Doctores, la Buenos Aires y algunas otras de aquí de la Alcaldía Cuauhtémoc, pues estaba el sonido Winners, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el fondo, lo que se estaba manifestando como parte de la fiesta de cierre de año era el protagonismo del movimiento sonidero, en este caso, del High Energy. Bueno, pues entonces debió de haber generado las condiciones la Secretaría de Cultura para que todos aquellos que fueron en su momento importantes sonideros de esta época, pues a lo mejor se les hubiera dado espacios a todos, ¿no? Pero no. Y ahí es donde empieza la suspicacia, si no es que existe el conflicto de intereses y el tráfico de influencias para que fuera directamente Polymarch quien organizara el evento. Particularmente tengo un sobrino que se dedica a tener equipos de sonido y todo esto, pero él no como sonidero, sino renta todos estos equipos de sonido que tiene, pues para cualquier persona que tenga algún evento y eventos de esta naturaleza, conciertos en grande, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Guzmán y todo ese tipo de conciertos. Y él me comentó que obviamente, pues sí, Polymarch tiene mucho equipo, pero no iba a llenar el kilómetro de la discoteca, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues rentar a diferentes personas que tienen este tipo de insumos para que en ese momento se llenaran. Entonces, cuando ya usas intermediarios, porque obviamente quien coordina ahí, no sabemos hasta el momento cuánto costó el evento, si fueron 12 millones o fueron menos, porque Ana Francis dijo que no iba a costar esa cantidad, que no iba a costar esa cantidad y que iba a haber, obviamente, disminución en lo que había planteado inicialmente Polymarch. Bueno, hasta el momento no se sabe, pero pues armar una discoteca de 1 kilómetro, pues obviamente significaba mucho equipo al respecto. Entonces, punto número 1, creo que manejó muy mal la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México
el asunto, pues sobre todo por esta vinculación. Se hubiera visto mejor si en ese momento hubieran invitado a varios sonideros de aquella época precisamente para que tocaran. Finalmente, lo importante era la discoteca, el high energy y todo conmemoración del movimiento sonidero de aquella época. Yo creo que eso se debió de haber hecho, pero siempre quedará la interrogante de por qué se lo dieron a Apolinar, como diciendo, ustedes son los número uno, y bueno, ¿quién es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para determinar esto? Y lo voy a ligar con otro tema que apenas 2 semanas antes se presentó, precisamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde agredieron, en este caso, a Arnulfo Aguilar, el dueño del Sonido Cóndor, cuando iban a hacer precisamente ellos la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Y ya estando instalando, pues llegaron a golpearlos. Y argumentando la policía de la Ciudad de México que no tenían permiso, situación que no es cierto, porque posteriormente quedó perfectamente documentado que tenían todos los permisos correspondientes. Pero no pasó pues desapercibido el tema fundamental, que es que todo el movimiento sonidero, ahora en este caso salsero y cumbiero, pues también se han visto inmiscuidos en este tipo de problemáticas, y la determinación de decir en la Ciudad de México que son patrimonio cultural los movimientos sonideros, de lo cual yo estoy completamente de acuerdo porque marcaron toda una época en nuestras vidas y todo ello, pues la verdad es que entonces nadie de las secretarías, en este caso de Cultura, local o federal, pues se pueden atribuir cuál es el mejor sonido, porque pues eso depende de gustos, depende de historias. Lo que tiene que hacer como política de Estado, en este caso estas secretarías, es poner las condiciones para que esto se lleve a cabo. Y ligo ese tema de lo que pasó con el Sonido Cóndor, porque para apropiarse de los espacios es curioso. Cuando viene la toma de decisión de parte de un organismo gubernamental, pueden cerrar por 2 o 3 días una avenida tan importante como la de Reforma para decirnos que es en beneficio de la población, que por cierto, en directo estuvieron reportando la gente de N+, del canal 4 de Televisa, que fueron los únicos que estuvieron transmitiendo constantemente lo que estaba pasando ahí en Reforma, y el secretario precisamente del gobierno de la Ciudad de México hablaban de 130,000 participantes. Luego, ya horas después y ya al día siguiente ya hablaron de 200,000, pero en términos inmediatos hablaban de 130,000 personas. Entonces, cuando viene la organización de parte de los gobiernos, pueden cerrar cualquier calle, pueden tenerla ahí durante 2 o 3 días con una parte pues, de inamovilidad, haciendo tráfico, haciendo contaminación y no pasa nada. Pero si los vecinos generan un oficio de petición a una alcaldía, se les otorga y montan el sonido, entonces llegan y son violentados por la policía de la Ciudad de México. Vean, para que más o menos veamos el contraste de la situación, ¿no? Independientemente del volumen de gente que para un evento o para el otro va a ser, y el significado de cada uno de ellos, bueno, pues simple y sencillamente las reglas del juego deberían de ser las mismas y obviamente ser respetuosos respecto a lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, de que el movimiento sonidero es patrimonio cultural. Parte del argumento de lo que se manejó precisamente para incluso golpear al dueño del Sonido Cóndor fue que había vecinos que se habían quejado de la parte del tránsito vehicular que pues, estaba impedido y también del tránsito peatonal, pero que además estaban con el volumen de lo que es el equipo, se iban a generar 3 veces más en cuanto a los decibeles que están permitidos
en un horario de 6 de la tarde, perdón, del 10 de la noche a 6 de la tarde, a 6 de la mañana, que son 50 decibeles. Porque hay un concepto que se maneja que es violencia auditiva, o lo más normal que lo conocemos siempre ha sido la contaminación auditiva. Curiosamente, el gobierno de la Ciudad de México, que se dice ambientalista, igual que el gobierno federal, hacen un evento donde la contaminación auditiva pues, fue de gran tamaño, de gran magnitud, y podrán decir y argumentar que esto tiene que ver con el goce, el beneplácito, el placer que a esas 200,000 personas o esas 130,000 personas les generó este evento. Sí, nada más que se les olvida que el haber cerrado Reforma durante 3 días, que en ese tramo, que el haber hecho esta contaminación ambiental y posteriormente la contaminación de basura que vimos todos cómo se generó, pues es y atentar en contra de los vecinos. ¿Cuál es la diferencia de los mismos argumentos para bloquear al sonido cóndor en relación al sonido de Polymarch? Ese es el gran problema de que de repente los gobiernos actúan de una manera parcial y eso no es correcto. Si se va a tomar la determinación que desde mi modesto punto de vista debe de ser de que los sonideros tengan espacios, que sea parejo para todos. Que las convocatorias emergidas de los gobiernos, pues sea para todos, que todos compitan, que todos participen, que a todos se les otorgue el pago presupuesto, porque son de nuestros impuestos, para que se hagan estas actividades de una manera transparente. Eso es lo que se cuestionó y seguiremos cuestionando de esta toma de decisión, porque ciertamente la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México elige a Polymarch como la vanguardia de algo que sabemos que no es así. Y me remito a lo que yo viví en su momento cuando era joven y que ciertamente Polymarch junto con Patrick Miller pues tenían esta disputa, esta animadversión incluso de los propios seguidores de unos y otros. Y cada quien, pues obviamente asistía a sus toquines, pues dependiendo tal vez de la proximidad, tal vez de los costos, también de los gustos. Por ejemplo, en el Club de Periodistas, que está ubicado en Filomeno Mata, pues ahí hacían toquines de diferentes sonidos, a veces se tocaban en espacios como el Magic Circus, o en algunos otros espacios allá en el toreo de Cuatro Caminos, en fin, esa fue la danza que anduvieron haciendo todos estos sonidos y que pues obviamente alimentaron el espíritu de muchas juventudes o varias generaciones de esas juventudes que incluso en el caso de acá del barrio, de la Obrera, la Doctora, la Buenos Aires, con sonidos más pequeños, insisto, por ejemplo como el Winners, se armaban las tocadas y había enfrentamientos de baile en donde se hacían bolitas y a veces, pues sí, hay que reconocerlo, que a veces sí había madrazos cuando de repente las porras de unos o de otros bailarines se exacerbaban, ¿no? Eso también hay que decirlo tal cual, pero independientemente de eso, lo cierto es que el gobierno, ningún gobierno puede determinar quién debe de ser, en este caso, la persona contratada, y menos con estos lazos familiares que pues obviamente generan cualquier tipo de especulación en cuanto al conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Y por otro lado, y voy cerrando este análisis, Genaro Villamil, quien es el encargado de los medios masivos públicos del Estado a nivel federal, es increíble que estaba tuiteando todo lo relacionado con el evento y todo ello, y yo le estaba contestando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un evento de esta naturaleza donde ya le metiste 12 millones de pesos y tienes a Canal 11, tienes a Canal 22, tienes en este caso a los canales de los congresos, ¿no? Tienes toda esa infraestructura y no eres capaz de hacer la transmisión en vivo tú?
Es irrisorio, es realmente patético. Yo no sé por qué Claudia Sheinbaum continúa teniendo a Genaro Villamil ahí. Es increíble. ¿Cómo es posible que una televisora tan criticada como Televisa, a través de N+, fue la que estuvo transmitiendo lo que acontecía en Reforma? Increíblemente. Entonces, todo ello lo dejamos muy en claro, porque además se pudo haber hecho una producción junto con Canal 34, que es del gobierno del Estado de México, ahora que está Delfina Gómez allá como gobernadora, para tener una cobertura mucho más amplia, más metropolitana, ¿no? Y sin embargo no lo hicieron. Y nos podrán poner cualquier tipo de argumentos, que puede ser desde derechos de autor, bla, bla, todo eso se plancha en tiempo y en forma, y la producción se debió de haber realizado para que quedara precisamente documentado y que se pasara en vivo para todas aquellas personas que no pudieron asistir directamente en el Zócalo, que además, ya cuando empezamos a ver videos de cómo la gente terminó súper alcoholizada, algunos peleando, lanzando introperios, incluso agresión física, porque en el caso de Apolimarch, porque pues nada más tocó de las 12 a la 1 de la mañana, es decir, empezó a las 10, fueron 3 horas el toquín, y pues la gente quería más diversión, entonces eso pasó. Obviamente todas las medidas de protección civil quedaron rebasadas, comerciantes vendiendo cualquier cantidad de cosas con tanques de gas ahí sobre Reforma, obviamente el comercio en vía pública todo lo que daba, vendiendo alcohol en las calles, vendiendo cerveza, todo eso forma parte de los pros y los contras de este tipo de actividades. Afortunadamente no hubo nada que lamentar. Yo sí creo que en lo futuro, la cultura de la Ciudad de México, porque Clara Brugada dice que ojalá y vamos a hacer una ciudad cultural, bla, bla, bla. Pues sí, nada más que Ana Francis se tiene que poner las pilas. No es lo mismo estar de criticona con Julio Astillero a tener la responsabilidad, pues realmente de hacer la praxis de una política pública bien orientada, bajo la normatividad correspondiente, todo eso que critican de las administraciones públicas de antaño, del PRIAN y todo de los neoliberales, pues ahora ella tiene la posibilidad de demostrarnos que es transparente, que no es corrupta, que da oportunidad para que toda la gente esté participando, como lo que acabamos de exponer. Eso es lo que debería de estar pasando, y ojalá Ana Francis se ponga las pilas precisamente para que esto suceda. Yo sí creo que debió de haber hecho una convocatoria en donde todos aquellos, el asunto es, yo monto toda la discoteca, sí, con el asesoramiento de un grupo especialista, montamos la discoteca entre todos, yo le pago a cada proveedor, pero vamos a ver, toca una hora Patrick Miller, una hora Polymarch, una hora otros, pero además pues lo pudo haber hecho por sorteo, quién abre, quién cierra, en fin, todo lo que se debió haber hecho de una manera sana y transparente. Y entonces ya no hubiera habido esas quejas en cuanto a este posible conflicto de intereses y tráfico de influencias. Y concluyo, sí creo que la gente que asistió se divirtió mucho, es una música que fue criticada por varios influencers, que Naka, y, en fin, hago caso omiso de esas críticas malsanas que tienen una tendencia política, pero que se van por una ruta, pues obviamente inapropiada, porque pues tanto, insisto, es gente ignorante, gente que hizo críticas de esa naturaleza que no sabían o no saben que en las mejores discotecas del país, no solamente de la Ciudad de México, del país, pues se presentaban estos sonideros, y que no solamente se bailaba las colonias populares, sino también en estas grandes discotecas de gente pirurris, de gente con recursos, y que el High Energy es un movimiento sociocultural que prendió en su momento y que hasta la fecha no se ha apagado. Y a mí me da mucho gusto que gente de mi edad, sesentona,
más o menos, utilice el baile como una forma de vida porque te permite estar físicamente haciendo ejercicio, te permite tener una socialización, como es lo que vimos en esta gran discoteca que se montó ahí, y te permite también tener estos recuerdos del ayer que te permiten vivir el presente como si fuera ese ayer, es decir, un corazón y un espíritu siempre joven. Entonces, esa perversidad de los comentarios, de que música naca y cuestionamientos que incluso algunos opositores, bueno, no opositores de la oposición, sino en este caso del gobierno de la Ciudad de México, opositores a los opositores, estaban diciendo que clasistas y racistas. Realmente ya me parece discusiones realmente poco productivas y sin argumentos, ¿no? El argumento de peso es que estas generaciones que vivimos el high energy, pues lo vamos a disfrutar las veces que pues, nosotros pensemos que debemos de hacerlo. En mi caso, yo soy más salsero, ¿no? A mí me gusta más el movimiento sonidero de salsa y cumbia, más que el de high energy, pero igual lo valoro, lo aquilato, lo viví y me parece que en términos de lo que debería de ser el valor social, cultural de todos estos movimientos, es importantísimo y se tendrá que seguir impulsando, pero bajo otra forma de llevarlo a cabo. Así que, bueno, pues ahí está la revisión, el análisis de esto. Y sí, un tache a Ana Francis, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y ojalá pues recapaciten y aprendan que una cosa es criticar y otra cosa es hacerse responsables ahora como gobierno para que las cosas funcionen de forma distinta.